catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you,
first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio El Derecho a la Verdad, que se realiza en el marco de los festejos del Día Nacional del Archivista en México. Me permitiré mencionar las autoridades que hoy nos acompañan. Encabeza este acto la doctora Irma Nora Valencia Vargas, secretaria técnica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, en representación del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de este órgano autónomo. Recibimos con gusto a nuestro invitado especial del día de hoy, uno de los más grandes difusores de la cultura de los archivos en Europa e Iberoamérica, el doctor Ramón Albers y Fugueras. Nos distingue con su presencia el doctor Oriel Gómez Mendoza, coordinador de educación continua en representación del director Igor Cerda Farías, director de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos acompaña también la licenciada Amelia Gil Rodríguez, coordinadora de orientación legal, quejas y seguimiento de este organismo. Agradecemos también la presencia de las autoridades y servidores públicos de esta comisión, así como de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Concedemos el uso de la voz a la licenciada Amelia Gil, que nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y mucho agradecimiento a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de su presidente, doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Y aquí el público muy encantado de escuchar las palabras del doctor Ramón Albers y Fugueras, que con sus conocimientos, su gran experiencia, participará con nosotros dentro del evento conmemorativo del Día Nacional del Archivista en México, con el conversatorio Derecho a la Verdad. Bienvenido, doctor, y agradecemos de verdad. Seguramente quedaremos muy complacidos y sobre todo interesados en todo lo que usted nos pueda participar en esta tarde. Bienvenido sea a esta casa del Organismo Defensor de Derechos Humanos. Damos el uso de la voz al doctor Oriel Gómez, quien nos dirigirá unas palabras. Bien, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia quisiera agradecer la anfitrionía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos ha acogido para esta charla de la tarde. Explicaré por qué nos acoge y por qué estamos en esta posibilidad de colaboración. El doctor Marco, gran amigo nuestro además, quien fue además coordinador de la licenciatura en Seguridad Pública y forense en la universidad, fue el primer coordinador. Pues hemos tenido una estrecha relación posterior a su salida aquí como ombudsperson, y tiene que ver mucho esta posibilidad de charlar, porque justamente uno de los temas centrales en la formación de los nuevos licenciados en Seguridad Pública tiene que ver con el conocimiento de los derechos humanos, la conceptualización de los derechos humanos, es decir, una visión diferente a la formación técnica que tienen quienes están en corporaciones policíacas. Charlando en días anteriores y conociendo la presencia del doctor Ramón Albers, quien es gran amigo nuestro, gran amigo de los archivos de Michoacán, encontramos el maestro David Ruiz, que está por allá, que también es profesor de la licenciatura en Seguridad Pública. Me hizo llegar un texto
que se llama justamente los archivos y los derechos humanos, es decir, la relación que hay entre los resguardos documentales y la exigencia del respeto a los derechos humanos. Entonces encontramos con que era una fabulosa oportunidad para enlazar, digamos, estos dos temas de interés que tienen que ver además con la interacción de varias dependencias gubernamentales, la Dirección de Archivos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, cuya directora se encuentra aquí con nosotros, la maestra Marta, la Facultad de Historia, la Licenciatura en Seguridad Pública, evidentemente lo que toca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, celebro que tengamos la oportunidad de platicar sobre esto, de generar una charla. Lo que iba a ser un conversatorio, en realidad se va a convertir en una conferencia, al final de la cual esperamos puedan compartir dudas, debatir con nuestro invitado, que está siempre con mucha energía y mucha prestancia para platicar. De hecho, el interés es tal que nos quedamos un poquito cortos en el espacio, así que en lo que se van incorporando los demás, pues agradecer nuevamente la anfitrionía. El director de la Facultad de Historia también hubiese querido estar acá. Acabamos de atender una reunión de trabajo, se tuvo que retirar, pero me pide que esté aquí a nombre de la comunidad de la Facultad de Historia y a nombre de la comunidad de la Licenciatura en Seguridad Pública. Así que muchas gracias por el espacio, esperemos que sea de mucho provecho. Previo a dar inicio a este conversatorio, compartiré una breve semblanza curricular de nuestro invitado especial. El doctor Ramón Alberch y Fugueras es licenciado y doctor en Historia, ha sido cofundador y presidente de la organización no gubernamental Archiveros Sin Fronteras y presidente de la sección de archivos municipales del Consejo Internacional de Archivos. Ocupó la dirección del Archivo Municipal de Girona, del Archivo Municipal de Barcelona, del Instituto Municipal de Historia de Barcelona, la presidencia de la Asociación de Archiveros de Cataluña, ha dirigido el Sistema de Archivos de Cataluña y ha sido director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor invitado en las Universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Andina Simón Bolívar de Quito y Global de Santo Domingo y de la Pontificia Javeriana de Bogotá. Ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y consultor internacional en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Es también miembro del Comité Técnico 50/SCI de la Asociación Española de Normalización, AENOR, del Grupo de Expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Universitaria y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Dinamización Cultural de los Archivos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Es autor de 40 ensayos y manuales de archivística e historia y ha sido ponente en numerosas jornadas y congresos internacionales. En septiembre del 2022 le ha sido otorgado el Fellow ICA, máximo reconocimiento del Consejo Internacional de Archivos por su trayectoria profesional en el ámbito de la administración, el asociamiento, la academia y la difusión. Y sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz al doctor Fugueras. Muy bien. Muchísimas gracias. Si no les es molestia, yo prefiero moverme, no me gusta hablar sentado, por tanto, si queréis sentaros abajo, queréis estáis arriba, fantástico. Bueno, no le pido que se mueva porque no quiero que tengamos un estropicio ahora. Pero no, tranquila, yo me muevo sin problema. Muy bien, pues un grandísimo placer estar aquí en Morelia. He comentado esta mañana, ¿no? Pues los años y años que llevo visitando por suerte México y pues los estrechos lazos que nos unen a los mexicanos y a los españoles, sobre todo por la actitud mexicana ante el desastre que fue la Guerra Civil Española, el exilio y el gran apoyo que dio el pueblo mexicano a la causa de la República Española, ¿no? Al final hemos reconvertido un poco el conversatorio porque el presidente ha tenido una urgencia ineludible y por tanto pues lo excusamos perfectamente y lo que era un conversatorio será más una breve conferencia y luego si les parece pues si hay preguntas con mucho gusto.
Sí, en todo lugar agradecer, como no, a la doctora Irma Nora Valencia de la Comisión Estatal y a nuestro también a buen amigo Oriel Gómez, pues el apoyo, la bienvenida, y pedirles, si son tan amables, de avisarme a los 5 minutos, porque cuando falten 5 para 45, si les parece, porque yo luego me animo a hablar y no me acuerdo del tiempo. Y si la gente está quieta y silenciosa, aún peor, porque luego como veo que están tan interesados, me olvido del tiempo y entiendo que tienen ustedes que ir a cenar a su casa esta noche y no se van a quedar aquí. Cuando me hablaron de la charla, le puse un subtítulo, me lo inventé por mi cuenta, ¿no? Archivos y derechos humanos, el derecho a la verdad. Porque antes de entrar a hablar del derecho a la verdad, me interesa mucho establecer una relación entre archivos y derechos humanos. Cuando empezamos a hablar de este tema en los años 90, parecía casi una frivolidad, ¿no? Archivos y derechos humanos, pero ¿qué es esto? ¿Qué relación tienen, no? En mi caso, la relación venía por el hecho de que en Europa se había producido un conflicto tremendo, fue la guerra de los Balcanes, la antigua Yugoslavia, ustedes son muy jóvenes y no recuerdan nada del gobierno del general Tito, y era como una transición entre el comunismo ruso radical y el capitalismo europeo radical. Era el modelo de la cogestión. Y en nuestras épocas juveniles tuvo un gran éxito el modelo yugoslavo, que luego se desmoronó y acabó en una guerra civil entre serbios, croatas y bosnios, y que fue una carnicería insoportable y una guerra cruel con unos actos de genocidio brutales, y que en aquel momento a mí me agarraron trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona con un alcalde que decidió que Sarajevo, que era la capital de Bosnia, sería una ciudad hermanada con Barcelona, pero no solo de palabras, sino con recursos económicos. Entonces Barcelona tenía 10 distritos y el alcalde decidió que Sarajevo, que no querían la guerra, al verse agredidos respondieron a la violencia, pero ellos no querían, a ellos ya les estaba bien Yugoslavia como México, estados federales en que cada estado se gestiona a veces de acuerdo con su idiosincrasia, con sus tradiciones. Ellos no querían ser independientes. A mí me decían, es que nosotros ya estábamos bien en Yugoslavia, pero ahora cuando nos invaden, pues al final pues nos tuvimos que enfrentar y acabó una guerra con muchísimos muertos, muchísimas desgracias. Y todo el ayuntamiento decidió que Sarajevo sería el distrito 11, con lo cual económicamente recibía una prestación, y entre estas prestaciones había apoyo archivístico. Yo al alcalde, que era un hombre sensible a las cosas de todo, de la información, la cultura, le dije, alcalde, aparte que están destruyendo patrimonio los bombardeos, es que aquí hay documentos que en otros momentos eran vitales para hacer justicia, para hacer reparación, para recuperar la verdad. Y si no les ayudamos en esta tarea, serán como apátridas, a lo mejor sobrevivirán físicamente, pero se quedarán sin memoria, se quedarán sin patrimonio, se quedarán sin identidad. Y entonces, entre los múltiples aspectos en que el Ayuntamiento de Barcelona apoyó al país, ahora que es Bosnia y Herzegovina, era en el tema archivístico. Y aquí, en aquel momento, a mí me hizo tomar conciencia de la gran importancia de los archivos para los procesos de transición política, para hacer justicia, para hacer reparación, etcétera, etcétera. Y de ahí pareció, ante una actitud inicial, ahora no, pero en aquel momento sí, vacilante del Consejo Internacional de Archivos, que le parecía un tema muy político, que le podía causar problemas, con un grupo de amigos creamos Archiveros Sin Fronteras, que actualmente tiene 18, está ubicada en 18 países. Vayamos al tema, a ver si funciona el invento. Bueno, primer intento fallido. Pues sí. Espérate, a ver, que no me haya saltado alguna. Espérate, esto. No sé si voy adelante o voy atrás. Creo que voy adelante. Tengo que ir hacia aquí. A ver. Ahí está. Vale. Por lo tanto, ahí está. Esto es como una diapositiva marco, ¿no? Hablaremos bastante de verdad, pero lo tenemos que ubicar un poco. Hay una revista de una ONG suiza que se llama Swiss Peace, que tiene muchos recursos por parte del gobierno suizo, en que hicieron este dibujo que creo que simplifica
o explica bastante esta relación fructífera entre archivos y derechos humanos. Allí lo plantean a 3 niveles. Derecho a saber, que es el derecho a la verdad. Derecho a la reparación, que es que todo el daño infligido, económico, moral, etcétera, se pueda reparar, te pueden ayudar a superar la situación. Derecho a la justicia y algo que olvidamos repetidamente, que es garantías de no repetición. No hay nadie en la humanidad es tan sumamente estúpido como el ser humano que tropezamos 100 veces con la misma piedra. Ahora vemos el desastre Ucrania-Rusia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Me ahorro los calificativos. El tema de Gaza, ¿no? Como ves morir cada día niños, mujeres inocentes y la pasividad del mundo civilizado supuestamente con razones de Estado o de geopolítica. Un mundo cruel donde las vidas no valen nada. En Ucrania 200.000 muertos hablan, ¿no? En Gaza acabará arrasada, acabará siendo un campo de concentración al sol, ¿no? Por desgracia, una sociedad donde no aprendemos. Y luego, para llegar a la paz, después de haber enterrado miles de vidas y miles de esperanzas, cuando ya es irreversible todo, luego sí, al final se firma una paz, cuando todos han hecho todas las barbaridades posibles, ¿no? Y es algo que como ciudadano me sigue maravillando en sentido negativo la capacidad que tenemos para volver a repetir siempre los mismos errores. Y firmaremos una paz y reconstruiremos Gaza y venga otra vez y luego el negocio de la guerra. Luego aparecen las multinacionales del negocio que construyen cosas, las compañías de seguridad, que casualmente hay algún norteamericano detrás o alguien muy bien ubicado y luego todo el negocio que hay detrás de la reconstrucción de la destrucción, ¿no? Y aquí los documentos también hablarían mucho. En todo caso, dejo para último garantía, muy rápidamente, derecho a saber. Pues hay comisiones de la verdad. Yo quiero saber qué ha pasado, el derecho a la verdad, ¿no? Comisiones de la verdad, paneles de investigación, documentación y archivos importantísimos, los libros de historia y el testimonio familiar de las personas desaparecidas, que también nos olvidamos de ellas. Un día han desaparecido, pasan los años y nadie se acuerda de esta pobre gente, y si no hay testimonios orales o no hay documentos escritos, pasarán a la lista de las personas innominadas que nadie se va a acordar de ellas. Derecho a la reparación. Muy importante, porque a la desgracia de la pérdida de la vida y de los bienes, luego encima es la miseria, ¿no? Y hay gente que a veces, oh no, la reparación es relativamente importante, lo será para usted. Yo he estado en Argentina, en familias que les desaparecieron el marido y el hijo, y encima la viuda ha quedado en la más absoluta miseria. Pues sí, señor, una reparación económica no le va a resolver el problema de la desaparición familiar, pero le va a ayudar como mínimo a subsistir con dignidad. Y no añadamos más miseria a la propia miseria de la propia violencia, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, la rehabilitación, la compensación, que puede ser económica y muchas veces es necesario que sea así, insisto, a veces la gente es muy moderna, no, el dinero también es importante, devolver los bienes a la gente también es importante, la restitución muchas veces de bienes, ¿no? Pero también del buen nombre moral. La gente dice, no, yo lo único que quiero es que dejen de decir que por pensar diferente yo era un antipatriota o era un delincuente. Yo solo pido que me reconozcan que yo tenía derecho a disentir. Memoriales, disculpas públicas, esto lo he hecho mucho las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y conozco muy bien el caso colombiano porque he estado trabajando mucho tiempo allí con ellos, y bueno, pues algunos de ellos creyeron que una medida era ir a lugares donde hace 20 años habían arrasado con todo y dar la cara y pedir perdón. Y allí se podían encontrar con gente que les insultaba y que no les admitía, a gente pues que les daba un abrazo y decía, bueno, mira, como mínimo, aunque tarde, ustedes reconocen que hicieron una barbaridad. Bueno, pues es otra media. Esto lo hicieron mucho en Sudáfrica y no funcionó mal. En España lo hicieron con los de ETA, el grupo terrorista, ¿no? Bueno, hay gente que cuando ve al terrorista, al que le ha hecho el daño a la familia, tiene mucha ira y a lo mejor le descarga decirle todas las barbaridades del mundo, pero hay gente que le reconcilia un poco que el otro le pida perdón por los daños cometidos, ¿no? Tenemos también todo el tema de las conmemoraciones y luego el material educativo.
En los archivos tenemos una herramienta muy potente que utilizamos muy poco, que es el servicio educativo. En mi época, todos los archivos municipales potentes tenían un taller de historia, un servicio educativo, donde a través de documentos de archivo explicas a los alumnos qué mejor que explicar la historia de una ciudad a través de documentos. Y si les explicas el nomenclátor de la ciudad, cómo cambia por razones políticas, qué mejor que documentos que lo testimonien, ¿no? Entonces, utilizar los documentos con finalidades pedagógicas, que es algo que hemos olvidado en cierta manera. El derecho a la justicia, todas las demandas, todos los mecanismos alternativos, los tribunales internacionales, hablaré un poco de ellos, las cortes domésticas, es decir, tribunales que se emplazan en un país porque creen que emplazado en aquel país la solución será más razonable, y finalmente pues apoyo y protección a testigos, monitoreo de juicios, y el último capítulo, que es el que cuesta más y cuando no lo haces es una factura pendiente, es el caso de garantías de no repetición. El caso de España es un caso claro que esto se hizo mal. Cayó la dictadura por presión popular, no hubo ni golpe de Estado, no tenía ningún apoyo. Europa, que había permitido, cuidado, una dictadura durante 40 años en España, al final también presiona. Esta gente tiene que pactar con las fuerzas democráticas y hacen como un pacto de, pues, perdonados todos. Y hay una ley de amnistía donde aquel día salen por la puerta de la cárcel los prisioneros políticos y los torturadores del franquismo en el mismo día, ¿no? ¿Qué pasó? Que con este manto bajo la palabra mágica de reconciliación no se hace un severo análisis de la situación. Entonces, en España actualmente tenemos los tribunales de justicia profundamente derechistas, por no decir franquistas, que emiten sentencias de dudosa legalidad, ¿no? ¿Pero por qué? Claro, no se hizo ningún tipo de revisión de esta situación. O el ejército, donde se siguió manteniendo un ejército en esencia franquista. Y esto es un error, es decir, se cerró la puerta de la historia en falso, y a partir de aquí aquellos polvos llevaron estos lodos que dice el refrán. No hubo un gran cambio. El aparato franquista siguió subsistiendo en el mundo de la justicia, en el mundo del ejército, en muchos ámbitos, y así nos va, ¿no? Por esto es muy importante el desarme, la desmovilización cuando es caso de guerra. Esto lo han hecho bastante bien en Colombia. El caso de reforma institucional, el caso de control democrático del sector de seguridad, que este es básico, y finalmente depuración e investigación. Es una tentación fácil, y acabo esta diapositiva, me he alargado mucho, es una tentación fácil decir no nos peleemos, olvidemos el pasado no se olvida tan fácilmente. Es un poco infantil. Cuando mis dos hijas se peleaban de pequeñas, Elisenda y Mireia, dense un beso, ¿no? Dense un abrazo. A un niño sí, pero a una persona mayor no le puedes decir olvídelo todo, dé un abrazo a este señor que ahora es un demócrata convencido. Hace un mes era un fascista de miedo, pero ahora, como ha llegado la democracia, ahora es un demócrata, ¿no? Aquí cometimos un error que por la ilusión de la llegada de la democracia, la palabra reconciliación se convirtió en un manto protector de la impunidad. Y así esta enfermedad larvada se ha ido desarrollando. Ya decir, no quieren venganza, no queremos venganza, queríamos justicia, y por desgracia la reconciliación, que tiene una buena propaganda oficialmente, ha sido el gran problema. Y pues algunos hablan en España de que es una transición fallida, porque al no pasar cuentas con el pasado, pues no ha sido plenamente una democracia consolidada. Paso más rápido. Esta primera he querido pues que entretenerme en ella. Muy rápido. Esto es el Archivo Nacional Saharaui. En medio del desierto, el pueblo saharaui es un pueblo en la zona del Sáhara Occidental. España había sido una pequeña potencia africana, y al sur de Marruecos había el Sáhara Occidental, el Sáhara español. Cuando España lo abandona en la caída de la dictadura, lo ocupa Marruecos. Y el pueblo saharaui, que se reivindicaba
a pesar de que Naciones Unidas, la Unión Europea, ha dicho que debería ser un país libre, ha sido ocupado por Marruecos. Entonces ellos se trasladaron una parte de la población al desierto de Libia, en Tinduf. Y en medio del desierto, imagínense, en el mitad de las dificultades que tienen, la primera construcción que hacen real es el Archivo Nacional, porque tienen conciencia de que aquellos documentos son su identidad como pueblo, son su memoria y que esto es lo importante. Y se mantienen desde hace 15 años con una ayuda de Archiveros Sin Fronteras Internacional que suministra los costes del personal y del mantenimiento de este archivo. Pero, es decir, la institución más importante de un pueblo deportado y movido es el Archivo Nacional, y esto es una fotografía. Muy rápidamente, hablamos a veces de archivos de derechos humanos. ¿Existen los archivos de derechos humanos como tal? En archivística, los que han estudiado archivos les explican que los archivos no se generan temáticamente, sino que se generan por la producción de un organismo, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier archivo puede tener documentos aptos para los derechos humanos. Pero hay algunos que por su contenido son esencialmente archivos. La Comisión Estatal, claro, pues es un archivo, su archivo es claramente de derechos humanos, pero no sucede en todos los casos. Hay un cierto debate sobre la denominación. ¿Cómo les tenemos que llamar? Los centros de memoria, centros documentales, archivos de la memoria. Yo no me pelearía mucho con el nombre, ¿no? Lo importante es el contenido. Y también el hecho de que archivos en puridad estrictamente de derechos humanos hay muy pocos, véanlo. Otra cosa es que existen archivos con mucha documentación útil para la causa de los derechos humanos. Archivos de las policías políticas, recuerden la KGB rusa, la Stasi alemana que es mítica, o la Securitate rumana, o la CIA de los Estados Unidos, que son servicios de inteligencia, y esto es un submundo impresionante donde no tenemos ningún tipo de control de lo que hace esta gente y de qué información atesora, ¿no? Los archivos de los servicios de inteligencia, los archivos de las Fuerzas Armadas, los archivos del ámbito judicial, los archivos de las instituciones creadas ad hoc para dar respuesta, pues las comisiones de la verdad, la jurisdicción especial, los centros de memoria que se crean en algunos países y finalmente los archivos derivados de instituciones extrajudiciales que no tienen ningún objetivo de hacer justicia, buscan la verdad. Y los más importantes son las comisiones para la verdad y la reconciliación, que hay bastantes y que luego comentaremos. Pero, cuidado, hay documentos útiles a la causa de los derechos humanos en cualquier tipo de archivo. Y por tanto tenemos que analizar con mucho cuidado que la Ley General de Archivos obliga a identificar aquellos documentos que tienen valor para los derechos humanos. En un archivo municipal, en un archivo de cualquier institución, pueden haber documentos que sean útiles para la causa de los derechos humanos. Y sobre todo algo que la experiencia me ha enseñado es que no existen documentos insignificantes. Es decir, hicimos un libro, lo comentaba hoy al comer con los compañeros, se llama Del hilo al ovillo. Y esta mañana lo he comentado en la charla. Del hilo se llega al ovillo. Entonces yo contacté con 14 compañeros y les dije, busquen algún tipo de documento que aparentemente sea insignificante, que no tenga ningún valor, pero que detrás de aquel documento se devele un tema muy importante o que tenga un poder demoledor, ¿no? El compañero mexicano lo hizo sobre el tema precisamente de la propiedad de tierra de las comunidades indígenas, ¿no? Pero había alguno de ellos extraordinario, muy rápido, solo porque si no me alargaría mucho. El Tribunal de Cuentas y el resarcimiento de las víctimas del franquismo. Rápido porque cada uno daría para mucho. Cuando acaba la guerra, el año 1939, hay leyes de reparación. Una de las figuras del franquismo era que los que habíamos perdido la guerra, mi abuelo, iban a campos de concentración. Los juzgaban, algunos fusilados, otros salían al cabo de 3 o 4 años. Mientras estaban en estos campos de concentración, trabajaban para el Estado reconstruyendo el país de la guerra. Pues, puentes derruidos, vías férreas, todo, sin cobrar. Cuando acaba la guerra, pues, cae el franquismo el 75, el 76 se hace una ley de rehabilitación y restitución a las víctimas del franquismo. Pero ¿qué pasa?
les piden documentos. Claro, mi abuelo me decía, no, es que yo los quemé, porque me decía la abuela, si un día entra la policía y te encuentra documentos que eres de izquierda republicana, tendremos un problema de muerte. Por tanto, Ramón, quémalo. Y mi abuelo dice, yo lo eliminé todo porque la abuela me insistía de que un día u otro podía crearme un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No había casi documentos. Hasta que un compañero del archivo del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas es un tribunal que revisa las cuentas públicas, y descubrió que en los años 40, 41, 42, 43, un funcionario del Tribunal de Cuentas iba a los campos de concentración y decía, ¿usted cómo se llama? Mire, me llamo tal. ¿Cuánto lleva usted aquí? Desde el febrero del 39. Tanto, usted lleva 4 meses. Lo hacían solo con finalidades económicas. Esta señorita o este caballero le estaba costando al Estado tanto dinero. Era solo con finalidad económica. Un documento nacido con finalidad administrativa luego permitió que miles de personas fueran a este archivo y dijeran, cuidado, yo estoy aquí del febrero del 39 al mayo del 44. Me he estado 4 años y pico. Tanto Estado, haga el favor de liquidarme lo que me debe por esto. Miles y miles de personas pudieron cobrar por unos documentos que probablemente se habrían pasado por una comisión interdisciplinaria de valoración de documentos. El veredicto habría sido eliminación. Ahora vamos a guardar una revisión económica de lo que gastaba la gente que estaba en los campos de concentración. Que a lo mejor alguien con algunas luces podía haber dicho, cuidado, ¿eh? Segundo, tanto miles de personas cobraron gracias a que alguien tuvo las luces de decir, cuidado. Esto es muy importante. El segundo, los vales de nafta del parque móvil policial en Córdoba, en Argentina. Una chica estaba Rincón, no me recuerdo el nombre de pila de ella, en Santa Fe, perdón, digo Córdoba, es un error. Santa Fe, quiero hacer justicia. En Santa Fe estaba organizando uno de los archivos de la policía que quedaban 4 documentos porque casi todo lo habían destruido. Encontró los vales de nafta, que son los vales de gasolina de la policía. Y dijo, qué raro, ¿cómo es que van a cargar siempre en las mismas estaciones? Es como si aquí en Morelia, pues la policía fuera solo a 3 estaciones. Y dijo, pues a lo mejor les cae cerca del lugar de trabajo. Gracias a la localización de las estaciones de nafta, donde iban los vales, vieron que los lugares de tortura estaban a muy poca distancia de los lugares. Iban, hacían su trabajo y al salir aprovechaban ida o vuelta para cargar gasolina en la estación más cercana que tenían. Y gracias a una documentación que también una comisión de valoración habría dicho destrucción, para que vamos a guardar los vales de gasolina de la policía. Y por último, el más relevante, los expedientes clínicos de los pilotos de las Fuerzas Aéreas en Argentina. Una compañera, Graciela Carababiquian y Laura Gembe, hicieron un artículo que se llama El desmayo, y que es como una película. Un piloto de las Fuerzas Armadas argentinas, volando un Skyvan, empieza a tener desmayos y lo retiran del servicio. De golpe, el tío se desplomaba. Va al médico, el médico dice, no, usted tiene una palabra larguitas de médico, estas que tienen 200 kilómetros de largo, y dijo, usted tiene una no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y dijo, esto es por volar con las puertas abiertas y no llevar una buena protección. El piloto, ostras, cuidado, porque ¿qué había detrás? Ya lo avanzó. Los vuelos de la muerte subían a gente poco adicta al régimen militar, se subían por encima en el Mar de la Plata y los tiraban de 10.000 metros al mar y enemigo desaparecido, ¿no? Entonces, el médico, el que le acompañaba dijo, no, es que el comandante, que no diré el nombre, porque la familia, por precaución, porque estaban molestos, todo y que está condenado, pero para evitarnos problemas, es el comandante A, con apellido italiano, por cierto. Entonces, el que le acompañaba dijo, no, es que el comandante tal vuela paracaidistas. Bueno, pues ya está. ¿Pero qué pasó? Que un investigador dijo, no lo veo claro, fue a pedir su expediente, su planilla de vuelo. Nunca jamás había volado paracaidista este señor. Y había muchos vuelos que salía a volar y no decían qué hacían, pero se reportaban. Salimos a las 5 y volvimos a las 7. Qué raro. Se han subido arriba y se han vuelto a bajar en 1 hora. Y esto lo vincularon con el expediente.
una enfermedad ocasionada por volar con las puertas abiertas. Total, al final, esto es mucho más largo y mucho más prolijo. Tuvo que confesar que llevaba detenidos, que abrían las puertas del avión y que les daban un empujón y que tengan mucha suerte si llegan abajo, ¿no? Y bueno, luego uno de ellos, o luego varios confesaron, luego les dábamos una inyección de pentotal y así bajaban desmayados y era una muerte más caritativa. Oiga, perdón, esto es un asesinato con pentotal y sin pentotal, ¿no? Pero claro, una documentación aparentemente también inoperante, pero demuestra lo importante que es relacionar documentos, unas planillas de vuelo donde marca qué hacía este señor, con un expediente médico que detecta una enfermedad que podría ser posible a un piloto que realmente llevara paracaidistas y que abriera naturalmente las puertas del avión para que saltaran, ¿no? Tanto esta vinculación permitió documentar, y luego hay una película que se llama El vuelo, y esto ha generado ya una producción de películas y de libros fantástica ante una documentación aparentemente incipiente. Voy a acelerar un poco. Por tanto, ¿qué son los archivos? Los archivos son de una centralidad y de una importancia extraordinaria. Son aliados de estas políticas de verdad, de justicia. Están en el centro de las obligaciones del Estado para satisfacer los derechos de las víctimas. Esto es muy importante. Los archivos son el centro de las decisiones. No, porque un testimonio al final, mira, yo puedo llevar un testimonio que vaya a favor mío y la parte contraria yo puedo llevar un testimonio que esté en mi contra. Sabe usted, los juicios tienen dos elementos, testimonios orales y pruebas documentales. Las pruebas documentales pueden ser decisivas en determinados momentos para resolver un litigio. La posibilidad de ejercer justicia y reparación es directamente proporcional a la capacidad de obtener informaciones documentadas, analizarlas, protegerlas y utilizarlas. De aquí viene la importancia de organizar los archivos. Los archivos no se organizan con magia, ni nos lo hará la inteligencia artificial, por desgracia, ni el blockchain. El archivo, yo llegué de joven y como todos los archiveros que, como tales, nos hemos llenado de polvo hasta las cejas, ¿no? Yo llegaba cada día a mi casa y me tenía que cambiar de arriba abajo del polvo que llevaba de haber peleado con los documentos olvidados de centenares de años en un subterráneo. Pero no nos tiene que caer los anillos y no molestarnos. Yo siempre digo, yo he llegado, a lo mejor dentro de la profesión, a lugares de un cierto relieve, pero yo empecé por abajo como todos, manga para arriba y venga, a poner orden a los papeles y aprender y clasificar y describir y valorar. Y esto a veces lo olvidamos. Queremos de golpe ser directores generales, llevar corbata y coche oficial. No. Si queremos ser buenos profesionales, tenemos que empezar por abajo y hacer el trabajo de organizar los archivos. Y a veces lo olvidamos, la prisa, y por esto hay estudios y hay carreras. Me decía que ahora la Facultad de Historia quiere potenciar también los estudios de archivística, con lo cual les daré todo mi apoyo entusiasta, porque esto es necesario. Y aparte de necesario, es trascendental. Y por otra parte, en Europa actualmente es la tercera profesión mejor situada en el mercado laboral. Los alumnos aún no han acabado la carrera, que todos están trabajando ya. Es el 98% de inserción laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque es una profesión que va desde el documento medieval hasta el documento electrónico más reciente. Y porque pone orden al caos y ayuda a organizar las cosas. Y es una profesión que cuando te metes en los archivos jamás dejarás de percibir o abandonarás la magia de la documentación. Ahora parece decir, un subterráneo. Pues sí, señor, un subterráneo también tiene su magia. Y abrir legajos y descubrir documentos que estaban allí perdidos también tiene su magia. Por tanto, yo hago una llamada también a que pensemos en la archivística en esta clave. Justicia, transición a justicia universal, todos estos procesos de dictaduras a democracias, de cambios políticos, los documentos juegan un papel vital y luego también hay un conflicto por el control de los archivos, ¿no? Hay a veces acciones deliberadas de destrucción porque, claro, es un dedo acusador. Entonces hay muchos, por eso esta mañana hablábamos de la memoria del mundo, esta inscripción que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo de Michoacán, ¿no? En que, claro, esto es un reconocimiento brutal, pero además es una manera de proteger también un legado documental, visibilizarlo y publicitarlo. No es tan fácil de destruir cuando está
en público o inventario. A veces digo a mis compañeros, un inventario es una herramienta contra la destrucción. Yo cuando llegué a mi municipio, yo nací en Girona, una ciudad del norte de Cataluña, tocando la frontera francesa. Y me pasé 2 años encerrado 12 horas allí, que en mi casa ni me veían, para hacer una guía, porque mi obsesión era publicar una guía para que todo el mundo supiera los tesoros que había en un archivo municipal desde el siglo XIII. Porque una vez publicados, aquellos documentos ya no es tan fácil vendértelos ni destruirlos, ¿no? Por tanto, publicitar lo que hacemos, la guía de archivos que manda la Ley General de Archivos del 2018, es un instrumento también de protección. Y finalmente, la distribución indiscriminada. Cuando lo haces para hacer desaparecer el otro, ¿eh? La guerra de Bosnia o la guerra de los Balcanes, por desgracia, es un ejemplo. Voy a acelerar, que voy más lento de lo que tocaba. Derecho a la verdad o derecho a saber, el tema que ahora hablábamos, ¿no? Aquí hay 2 informes que a los que les interesa el tema son vitales. Uno es de un jurista francés recientemente desaparecido, Louis Joannet, que hizo un informe para Naciones Unidas sobre la impunidad. Y es un jurista, es el primero que sitúa los archivos en el centro del debate político sobre las transiciones y la impunidad. Y no lo hizo un archivista, lo hizo un jurista con sensibilidad hacia los archivos. Y el primer pronunciamiento claro de atención, tiene que haber políticas archivísticas, tiene que haber un sistema de archivos, tienen que estar organizados, se deben preservar, deben ser accesibles, deben tener medidas de seguridad. Esto lo hace un jurista con un informe que es tan importante que le llama el informe Joannet, que se ha convertido en el referente internacional de la relación entre los archivos y el derecho a la verdad. Y luego, posteriormente, una jurista norteamericana, Diane Oren-Lichard, lo actualizó en 2004. A los que les interese, está en la red, se puede conseguir fácilmente. Es un documento donde el año 97, por tanto hace 27 años, posiciona los archivos en la primera línea de la lucha contra la impunidad y contra los conflictos. Y define esto que ahora ustedes son jóvenes ya o no, pero cuando te mueves en el ámbito de derechos humanos, siempre se habla cuando se habla de derechos humanos, dicen derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y garantías de no repetición. Estos 4 elementos que forman parte del ABC, esto se lo inventó el señor Louis Joannet. Fue el primero que dijo estas palabras y dijo, y todos estos señores, si lo queremos conseguir, solo lo haremos con archivos organizados y accesibles. Si no, todo esto es conceptualización, como a veces es la transparencia, con perdón, ¿no? No llenamos la boca de transparencia, perdón. ¿Quieren transparencia? Organicen el archivo, háganlo accesible y luego tendrán transparencia, ¿no? Si no, el discurso de la transparencia es un discurso vacío, recurrente, aburrido a veces incluso, ¿no? No, si quieren transparencia la que quieran, pero organicen los archivos primero, ¿eh? Desde los archivos de trámite, concentración al histórico. Esta es la verdadera transparencia, organizar archivos. ¿Qué habló el amigo Joannet? Del derecho a la verdad, el derecho a la justicia y derecho a la reparación. Y abrió un debate, que no lo vamos a hacer ahora aquí, muy importante, que es verdad judicial frente a verdad histórica. Dice, cuidado, que no es lo mismo. La verdad judicial se basa en unos testimonios que ha conseguido acopiar. Y la verdad histórica es el producto de una investigación científica. Pero cada vez se aproximan más. ¿Por qué? Yo estuve de asesor 2 años de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal penal internacional en Colombia. Y yo me hice una relación fantástica con todos los magistrados porque vieron una iluminación, ya lo presentían, ¿eh? Vieron que a más organizados los archivos, más pruebas tenían ellos en una sentencia. Yo si soy un juez y me llevan 3 expedientes contra alguien, tengo alguna prueba, pero si me llevan 33, empiezo a tener bastantes pruebas probablemente. Y algunos me decían, si no llegan a aparecer estos expedientes del Poder Judicial, de la curaduría de no sé dónde, de la protección de los... Si esto no llega a aparecer, a este señor yo lo hubiera soltado. Porque con los 3 expedientes que tenía, no tenía pruebas. Pero con estos 20 y pico, sí que tengo pruebas ahora para incusar. Tanto, también es directamente proporcional. La verdad de la justicia tiene que ver con la aportación que podemos hacer de documentos fidedignos. Comisiones de la verdad. Hay un libro fantástico, Jorge
Luego me acordaré. No, sí que me acuerdo del nombre porque, como siempre, el pobre me olvido de su nombre, me lo ha apuntado. Jorge Enrique Ibáñez Nájar, lo digo por el libro, es impresionante. En una visita en Bogotá, en la biblioteca García Márquez, lo vi allí como una inspiración. Se llama Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad. Es un libro extraordinario que hace un estudio de todas las comisiones de la verdad que hay en el mundo. Y hay 6 en África, 1 en Asia y 14 en América Latina. Y las analiza y explica que, desgraciadamente, las comisiones de la verdad no tienen un objetivo judicial, no quieren meterte en la cárcel. La comisión en Colombia se llamaba Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Quieren la verdad, sin que esto comporte prisión. Esto sí que es reconciliación. Es decir, busquemos la verdad más allá de la amenaza de usted ir a la cárcel. En cambio, la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal penal que juzga miembros de las FARC y miembros del ejército, básicamente, y otros culpables de graves violaciones a los derechos humanos, y esto sí que comporta penas, claro, en la sentencia, ¿no? Esto se ha materializado en los siguientes mecanismos: tribunales internacionales, tribunales híbridos especiales como el de Sierra Leona o tribunales mixtos. En Kosovo, en Timor, no todos los países están en condiciones de enjuiciar su propio pasado. Hay países que no tienen ninguna garantía que se hiciera justicia. Yugoslavia se hizo desde el Tribunal de la Haya. Muy rápidamente. Bueno, normatividad hay mucha, no me entretendré porque no sé la hora, pero sé que voy mal. Entonces, Naciones Unidas tiene muchas convenciones y protocolos sobre el uso de los archivos en procesos de justicia. Ya he hablado de los informes de Louis Joannet y de Diane Orenlicher. El Estatuto de Roma del 98 es el que instituye la creación de tribunales supranacionales. Esto es un gran salto para la justicia universal. Y los tribunales de la antigua Yugoslavia del año 93 hasta el año 2017, 24 años para juzgar los delitos de la antigua Yugoslavia. Y el Tribunal de Ruanda, de los Tutsis contra los Hutus, una guerra casi diría racial, en cierto sentido, del 94 al 15, 21 años. Y luego hay países donde, ¿por qué se hicieron en La Haya? Porque no había ninguna garantía en el odio. Aún existe ahora el odio larvado que hay en Yugoslavia. Las heridas de la guerra no han cicatrizado. No habría, pues si el tribunal fuera de serbios, irían en contra. Si fueran de croatas, iría contra los otros. Hay países en que no están en condiciones. En cambio, Colombia, después de una revisión, el Tribunal Penal, el Estatuto, bueno, los países grandes autónomos reconocieron que Colombia estaba en condiciones en su propio país de juzgar de manera equitativa y ecuánime los delitos cometidos. Otros países, la antigua Yugoslavia, Ruanda, no daban estas garantías. Entonces, estos tribunales se hacen desde La Haya. Y luego hay países donde se hacen tribunales mixtos con miembros del país y expertos extranjeros porque creen que probablemente es muy importante hacerlo en el país como medida también ejemplarizante de conocimiento de la gente de lo que ha pasado. Son los casos de, pues algunos de ellos, Sierra Leona, el Timor Oriental, Kosovo, Camboya. Camboya es un caso, nadie habla de ello y es brutal, ¿no? El régimen de Camboya, un régimen genocida absoluto, ¿no? Si ustedes han leído 1984, la novela de George Orwell, ¿no? Aquello, la reescritura de la historia constantemente para que la realidad coincida con tus designios, creo que es lo más. No lo vio el pobre Orwell. Camboya parece hecho a la idea de la novela de Orwell, ¿no? Un gobierno que reescribe la historia constantemente para justificar las decisiones que está tomando. Y finalmente, el presidente del Tribunal Penal de Nuremberg, el 45. Me paso rápido el tema Nuremberg. Bueno, y luego hay la Corte Interamericana de Archivos, el Tribunal Europeo y muchas organizaciones que trabajan en este ámbito. Pues el Consejo Internacional de Archivos, Swiss Peace, Witness, que es una que hace tutoriales
para temas de derechos humanos, Archiveros Sin Fronteras, o ADAVI México, el National Security Archive norteamericano, el Open Society Archive, Memoria Abierta en Argentina. Hay muchísimas organizaciones que también, muchas de ellas actualmente, una parte de los alumnos de la Universidad en Barcelona se van a trabajar a organizaciones de este tipo, sobre organizaciones internacionales, que han visto que organizar los archivos se ha convertido en una parte destacada de su trabajo. Si no veían que el resultado no era el razonable. Bueno, esto es un libro que se llama Maternidad en prisión política, que escribió una amiga, Graciela Jorge, en el régimen uruguayo. Que es, cada país tiene un modelo. Esto es una foto de las tupamaras, las políticas que eran detenidas y que tenían los hijos en la prisión, a diferencia de Argentina, que mataban a la mamá y daban los hijos en adopción a militares. En Uruguay, quizá porque todo era más familiar y pocos habitantes, les dejaban tener los niños en la cárcel hasta los 2 o 3 años. Y luego los entregaban a los abuelos o a un familiar. Pero ahora imaginaos, gente que entra a la cárcel al año 74, 75, deja allí, su hija a los 2 años la deja, y cuando sale el 85, cuando acaba la guerra, su hija tiene 10 o 12 años. Y es una desconocida absoluta para ella. Y este libro es un libro emocionante, ¿no? Llego a casa y una chica me dice, ¿tú quién eres? Y yo, soy tu madre, ¿no? Ostras, mi madre, ¿no? Sí, aquella señora que estaba en la cárcel, ¿no? Y de golpe emerge una persona y tienes que recuperar unos años perdidos por la lucha política y la pregunta de ¿he hecho bien luchando por unos ideales, sacrificando a la familia, o realmente esto merecía la pena? Es un libro muy interesante, por esto lo ponía de ejemplo. Y luego esta foto que, como he conseguido el permiso, la utilizo. Este señor de la izquierda con sonrisa de conejo es Heinrich Himmler. Ustedes ya saben, el Tribunal Penal Internacional es la que juzgó los crímenes del nazismo. Podríamos verter muchas críticas al Tribunal Penal Internacional. Es intencionalmente contra los jerarcas nazis y con la idea de condenarlos a la pena superior, que no digo que no se la merecieran. Entonces, pero sí que es verdad que iba muy pensado. Utilizaron toneladas de documentos, es decir, se armaron de razones hasta arriba para condenarlos. Miles y miles de expedientes en contra de estos tipos, que a pesar de todo intentaron eludir sus responsabilidades, ¿no? El 20 de noviembre se inició el proceso, recuerden algunos de ellos: Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, que era el arquitecto de los campos de concentración, Rudolf Hess, Albert Speer, Franz von Papen y el Heinrich Himmler, que es este señor. ¿Por qué he llevado esta foto? Aquí el señor Himmler se va de visita a un campo de concentración. Cuando va allí, aún están ganando la guerra, todo el mundo quiere salir en la foto con él, todos se ponen en la foto. Y luego, cuando en el Tribunal Penal Internacional lo llevan como prueba, todos querrían desaparecer, claro. Algunos, como Ernst Kaltenbrunner, que fue condenado a la horca, dijo que no había estado nunca en la vida, que nunca, campos de concentración, primera noticia. Pero resultó que apareció un fotógrafo catalán, Francesc Boix, que estaba en el campo de concentración, que se hizo amigo del director del archivo del campo y con toda la intención del mundo se le hizo imprescindible a este señor y le dijo, no, usted vaya tranquilo, yo lo organizo el archivo. Y cada día sacaba copias de fotos y a los que iban a trabajar a una cantera externa a Mauthausen les entregaba unas fotografías y sacó 10 o 12.000 fotografías de esta manera. Entonces, en el juicio de Nuremberg y luego en el de Dachau, Francesc Boix se presentó con las fotos. Dice, no, el señor Kaltenbrunner dice que no ha estado nunca. Mire esta foto, lo guapo que está, ahí puesto delante de una almena, delante del campo de concentración, con todo el grupo. Entonces, algunos de ellos fueron condenados por las pruebas fotográficas, básicamente. Porque, claro, en el momento de éxito todo el mundo quiere salir en la foto, en el momento de desgracia nadie, ¿no? Pues aquí tienen al señor Heinrich Himmler, que también fue condenado, apareciendo aquí. Voy acelerando ya. Bueno, no explico más lo del tribunal, solo hacer un contrapeso en el sentido en que las pruebas fueron abrumadoras, se lo prepararon muy bien, incluso se grabó
Si usted, mire, 3.000 toneladas de documentos. 3.000 toneladas de documentos. No un kilo, no. 3.000 toneladas. Kilómetros de documentos, ¿no? Y la utilización de la fotografía como prueba. Y Antonio Madrid enfatiza que a la voluntad del Tercer Reich, de los alemanes, de documentar su propia barbarie, fue lo que les condujo a la condena. Un amigo, Antonio González Quintana, un gran experto en derechos humanos, utiliza una frase muy linda, dice el efecto boomerang. Ustedes han visto los boomerangs, que los lanzas y te vuelven, ¿no? Los archivos de derechos humanos tienen un efecto boomerang. Los has creado para reprimir a una gente, pero luego si se conservan, son pruebas que van en tu contra de manera clarísima, ¿no? El juicio de Nuremberg es un precedente de la Corte Penal. No me alargaré, hay una crítica de que era muy predeterminado a castigar a los alemanes, porque es cierto que luego, en la llegada del ejército ruso a la Alemania ya caída nazi, se cometieron auténticas tropelías, barbaridades, violaciones sistemáticas y masivas, y esto no ha merecido demasiado interés para juzgarlo tampoco, O sea, que aquí ha habido un cierto doble rasero, porque también luego el ejército aliado, sobre todo la parte rusa, que venían con heridas muy serias de millones de muertos en la guerra, se tomaron la justicia por su mano y cometieron también auténticas maldades y arrasaron con ciudades casi solo únicamente ya por un cierto deseo de venganza. Por tanto, la historia siempre la escriben los vencedores y en este caso, pues probablemente deberíamos hacer una cierta revisión crítica. Acelero para el final. Bueno, el tema de Pinochet, recuerden también, ¿no?, que estaba en Londres y que Baltasar Garzón le hizo aquella denuncia y lo tuvieron retenido. Cada vez más se va imponiendo esta idea de verdad y de justicia universal en todas partes, ¿no? Y sobre todo un mensaje muy importante, algunos jefes de Estado tienen inmunidad. Hablan de inmunidad. A mí no me pueden juzgar porque yo soy inmune. Entonces, hablan de que la inmunidad soberana no deviene impunidad soberana. Es decir, aunque durante un tiempo seas protegido por el cargo que ejerces, a la que dejes de ejercerlo, esta inmunidad se para y pasas a poder ser objeto de acusación claramente, ¿no? Por eso a veces hay políticos que se mantienen en los cargos reproduciéndose porque mientras están en el cargo pueden alegar razones de inmunidad. En el momento en que dejan el cargo quedan totalmente abiertos a que puedan ser acusados en algún sentido. Bueno, justicia transicional, solo quería comentar brevemente. Cuando tú juzgas unos hechos y buscas la verdad y la justicia en conflictos políticos violentos, en algunas ocasiones los instrumentos de la justicia tradicional a lo mejor no te son útiles. Pondré un ejemplo. El caso de Colombia, ¿no? Las FARC dejan las armas porque llegan a un pacto con el Estado. Se vota un referendo, ¿no? Bueno, se aprueba un acuerdo de paz, ¿no? Sí, claro, si a todos los de las FARC les dices que les vas a meter 100 años en la cárcel, nadie dejará las armas, ¿no? Entonces buscan una medida de justicia transicional que es adaptar la justicia a las necesidades de la situación. Usted no tiene manchas de sangre, pues bueno, vale, de entrada a cárcel ya no habrá. Entonces la justicia transicional tiene mecanismos judiciales y extrajudiciales. Los judiciales son juicios, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, o la Comisión de la Verdad, mecanismo extrajudicial. La palabra clave en el diseño de una estrategia de justicia transicional es ponderación, una palabra que utilizamos muy poco, por cierto, en la vida diaria, o en una actividad que ejercemos poco. Ponderación. Intereses de verdad, de justicia y reparación se enfrentan a los intereses de la paz, que es una transacción de una responsabilidad enorme y abrumadora. Y por esto en Colombia, o en España, hay esta división de opinión tan fuerte. Si la hicieran, que la paguen, que se pudran en la cárcel. Y gente que dice, no, a ver, miremos. Por si vamos metiendo a la cárcel a todo el mundo que estuvo metido en el conflicto, tendremos cientos de miles de personas con las cárceles cerradas. ¿Nos conviene alargar aún este proceso castigando a la gente a 100 años de cárcel, a 80 o la pena máxima? Entonces es un tema de ponderación.
Y es complicado el equilibrio entre ejercer justicia sin que parezca que eres un débil y que el que ha abusado se le sale muy barato. Pero tampoco que como ha perdido le aplicas como el Nuremberg la pena máxima y demás. Pidieron ser fusilados por honor militar y les hicieron pasar por la horca, que es una muerte dolorosa y un poco humillante también, ¿no? Un poco. Tanto cuidado, la justicia transicional genera debates muy vivos. Tú oyes a un contrario a las políticas de justicia transicional en Colombia y piensas, algo de razón tiene. Pero oyes a los que defienden esta y también piensas, también tiene bastante razón. Y esta es la gran dificultad y aquí los documentos también siguen jugando un papel. Ya remato. Bueno, el Estatuto de Roma es el que marca la creación de los tribunales penales internacionales. Solo me interesaba, crean este mecanismo residual internacional con la voluntad de que todos los documentos de estos tribunales penales internacionales se mantengan para el futuro, para la justicia y como legado a la humanidad, como lección aprendida, ¿no? Y aquí, para que vean un poco el impacto. Esto es el caso de la antigua Yugoslavia, ¿eh? Recuerden, 20 y pico de años de juicio. Contexto. Yugoslavia, 24 millones de habitantes en el 91. En Kosovo, 1,9 millones. En Bosnia, 4,5. En Croacia, 4,7. Fallecidos. En Kosovo, 10.000. En Bosnia, 104.732. En Croacia, 20.000. Desplazados, atención. En Kosovo, 1.453.000, el 70% de la población desplazada. En Bosnia-Herzegovina, 2 millones, el 50% de la población. Es decir, te mueven del lugar y tienes que huir donde puedas. En Colombia, cuidado, 7 millones de desplazados internos. Es decir, un movimiento humano brutal de arriba para abajo en función de los avatares del conflicto. Y en el caso de Croacia, 550.000. Coste del Tribunal Penal Internacional, atención, siéntense, 2.319.357.047 euros. La gente dice, Dios mío, pero es carísimo esto. Sentencias, la primera es del 94, total 161. Hay gente que hace un ejercicio que no lo tiene que hacer, divide. Dios mío, cada sentencia me ha costado 100 millones de euros cada sentencia. No, no es tan sencillo. Los países financiadores fueron Alemania, Japón y Estados Unidos, ¿no? No es una división. Aquí hay muchos gastos, muchos, pero el más importante probablemente es la parte de gestión documental y archivo. Porque claro, hacen un juicio en inglés y serbocroata. Lo filman en las dos lenguas. Lo tienes que guardar en vídeo. Es decir, que con el tiempo tienes que ir migrando, tienes que tener un repositorio con una capacidad de almacenaje brutal, con un coste brutal para mantenerlo. Tienes que transcribir todos los juicios palabra por palabra en inglés y en serbocroata. Y esto quiere decir archivo, archivo, archivo. Por esto hablaba de este mecanismo residual. Probablemente de estos 2.000 millones, 600 se han ido en tema de archivo. Y aquí hay un legado patrimonial importante. Estos archivos se permanecen abiertos porque aún cualquier día pueden aún encontrar a alguien a quien juzgar, pero sobre todo porque quieren que sea una lección para la historia, un legado para la historia. Y acabo ya con el otro caso, el caso de Ruanda. Etnias, 90% Hutus, 9% Tutsis, 8 millones de habitantes. En 3 meses, abril-junio, los Hutus asesinan a sangre fría a 800.000 tutsis. Una guerra étnica, racial, producto también del colonialismo europeo que dividió, si miran el mapa de África, está tirado en línea. Esto para aquí, esto para mí, esto cortado, sin pensar que allí mezclaban a veces etnias que no se habían tratado, que tenían conflictos serios, y los metían o los partían por la mitad. Un trozo estaban en Nigeria, un trozo estaban en Libia. No hubo ningún cuidado. Tanto el colonialismo aquí tiene una cierta responsabilidad muy importante. Esta carnicería brutal. Coste estimado 1.757 millones, empezó en el 95, 90 sentencias. Ahora la gente valora las sentencias en número. Por los tribunales pasaron miles de personas, pero al final pruebas contundentes para condenar eran un número mínimo. ¿Por qué? Porque en muchos de estos casos había habido una labor de destrucción previa o de ocultación de pruebas y ves cuando los archivos están presentes o no están presentes. Ya voy acabando.
el Estatuto de Roma, 120 naciones votaron a favor de la adopción de un estatuto que crea un tribunal penal, como el de La Haya, el de los Balcanes, el de Ruanda, pero fíjense en un detalle que no es mínimo. Hubo 21 abstenciones y 7 votos en contra. Hay una mosca que la ha tomado conmigo. Miren quiénes votaron en contra de crear un tribunal penal, porque dices, un día me tocará a mí, ¿no? Estados Unidos, China, Israel y la India. Es todo un mensaje de a mí no me van a juzgar nunca porque no lo voy a votar. Ya está, y punto, ¿no? Y ahora cuando dicen, yo no voté el estatuto, a mí no me pueden llevar a un tribunal penal internacional porque no lo reconozco como elemento que pueda juzgarme. Yo ya dije que no me interesaba, ¿no? La visión que tuvieron hace 25 años de lo que les interesaba a todos, americanos. En cambio, curiosamente, Rusia votó a favor, cosa que ahora están absolutamente arrepentidos de haberlo hecho. Pero en aquel momento votaron a favor, creyeron que era razonable, ¿no? ¿Qué definen los grandes elementos? Y aquí acabo. Genocidio, intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ahora en las guerras recientes se utiliza frecuentemente esta expresión. Genocidio, cuando tú quieres acabar con una etnia, con una raza, con una comunidad religiosa determinada. Esto es un genocidio. Crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, que es el que más hace temblar a la gente, ¿no? Comprende asesinatos, torturas, desapariciones forzosas y otras formas de violencia. A veces, frecuentemente, se dan los dos juntos. En Bosnia se dio los dos. Serbia eliminaba a los bosnios por musulmanes, por razones étnicas, pero a la vez asesinaba, mataba, torturaba, con lo cual sumaban dos delitos de mucho peso. Genocidio con crímenes contra la humanidad. Luego hay crímenes de guerra que también se pueden aplicar. Yo creo que en el caso, con perdón, tanto Ucrania y Rusia están cometiendo crímenes de guerra, pero creo también, y lo digo con toda la fe y con todo el respeto al pueblo judío, también lo están cometiendo en Israel contra el pueblo palestino. Esto es un crimen de guerra porque arrasas con la población civil indefensa que no puede oponer y las haces ir al norte. Le dicen, ahora al norte no, ahora se tiene que ir al sur. Ahora aquí no pueden salir, qué mala suerte, porque lo vamos a ocupar. No es que no nos dejan pasar los de Egipto, ¿no? O sea, a veces parece una novela de terror, ¿no? Esto dices, pobre gente, ahora arriba, ahora abajo, ahora desplácense, ahora vayan a la derecha, ¿no? Estos son crímenes de guerra. Y luego hay uno que no ha acabado de desarrollarse por falta de consenso, que es el crimen de agresión. Pero tenemos que pensar el gran papel de los tribunales penales internacionales, los principios que consolidan y sobre todo, especialmente, el papel de los documentos. Fíjense la lista de dictadores que han sido condenados. Slobodan Milosevic, de los Balcanes, Radovan Karadzic, también serbio en este caso, Adolfo Scilingo, un militar argentino, Alberto Fujimori en el Perú, o Hissène Habré en Etiopía. La lista de grandes dictadores, aquí podríamos poner Efraín Ríos Montt en Guatemala, que han sido condenados gracias a este papel de los tribunales, al papel de los documentos. Y ya acabo solo que algunos países han tomado muy en serio el tema y han hecho misiones especiales para recuperar documentos. Una importante es la misión Matthioli en Francia sobre la expoliación de bienes judíos por los nazis. Y luego hay, y este sí que es importante, el informe Bergier, que si no se lo han leído se lo recomiendo, que es qué papel desempeñó Suiza durante la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente qué relaciones estableció Suiza con el Tercer Reich. Y aquí obligaron a la banca suiza a abrir los archivos. Y aquí se descubrió que había como 50.000 cuentas corrientes de judíos que al haber desaparecido nadie reclamaba y que la banca suiza mantenía en secreto. Se publicaron y ahora pero algunos de ellos tenían patrimonios de arte, joyas, oro, auténticas fortunas escondidas. Lo digo porque también es una lección. Yo no conozco ningún país que pueda dar lecciones a los demás en este tema. Pero hay gente, sobre todo desde Europa, una superioridad moral cuando se habla de esto. No. En Europa hemos hecho auténticas barbaridades, la guerra civil española, el fascismo italiano,
todo el nazismo, ¿no? Pero es igual. El Congo belga, pobres los de la República Democrática del Congo. El rey Leopoldo cómo se enriqueció abusando de los pobres congoleños. Un país tan democrático y tan avanzado como el Canadá, y estuve en un congreso en Vancouver, donde aparecían testimonios de gente llorando, gente mayor explicando que cuando eran niños eran de una comunidad indígena, los inuits, que cuando hablaban en su lengua, los curas los agarraban, los metían fuera desnudos a 5 o 6 bajo cero, los tenían una hora allí, cuando veían que el niño le hacían entrar y le decían, el próximo día acuérdate que aquí se habla en inglés. Y lo explicaban llorando en un país supuestamente tan civilizado. O Australia, un país donde Inglaterra envía lo peor que tenía en sus presidios y esta gente luego allí reconstruir un país extraordinario, ¿no? Suiza, la neutralidad, y luego ves los negocios con el Tercer Reich, con sus connivencias con la economía alemana. Lo digo porque a mí cuando alguien, digo, de elecciones, las mínimas. Estados Unidos con los IUCs. Acabo. Perdón, que me estoy girando, disculpa, es bien decírmelo, que me estaba ahí girando. Pues decía esto, ¿no? El caso de pues personas que, en este caso, países que van dando lecciones de democracia a los demás, ¿no? Pues lecciones, las imprescindibles, ¿no? Las mínimas, no hace falta. Y acabo ya, pero ya llevo estar por los 50 minutos a veces a ver por dónde estoy. Bueno, pues hay muchas instituciones, ¿no? O sea, los archivos tienen un campo de trabajo muy amplio y uno de ellos es este terreno. Yo les comentaba a la hora de comer que de alumnos de la Universidad Nuestra de Archivos hay 70 y pico, y algunos de Colombia que han estudiado a distancia, Colombia, de Ecuador, de Perú, 70 y pico están trabajando en la Unión Europea, en archivos de la Unión Europea, ¿no? Porque cada vez el mundo de los archivos es más universal. Y luego hay todas estas instituciones internacionales, ¿no? Que nos obligan a los tribunales penales, la Cruz Roja y estas organizaciones, el Open Society Archive, el National Security Archive, que han descubierto que el papel de la organización del archivo es un elemento vital. Y nada, solo aquí lo dejo. En otro día daría para mucho cómo tenemos que tratar los archivos. Solo enumero los elementos importantes. La recogida de documentos es muy importante. La cadena de custodia en derechos humanos. Cuando lo recuperas de un subterráneo tenéis que ir con mucho cuidado en documentarlo, reiterar el expediente, demostrar que es auténtico, porque si no los juicios cuestionan que el expediente puede haber sido manipulado. Esto se llama la cadena de custodia. El tema del acceso o la privacidad. Claro, si tienes el archivo organizado, pero luego el gobierno es absolutamente secretista, poco margen te dan. La valoración, cuidado cuando valoremos archivos de derechos humanos. La valoración tradicional, tanto la taxonómica de Schellenberg como la macrovaloración funcional más moderna, se tienen que aplicar con mucho tino, y la prueba es los ejemplos que les he puesto al principio de los vales de nafta o del expediente clínico. Cuidado antes de decir destruyamos, pensémoslo y veamos qué relación tienen. Temas de protección y preservación. Estos archivos tienen que estar muy bien protegidos, muy bien preservados con medidas de seguridad. Y finalmente, la dimensión pedagógica. En el Centro Nacional de Memoria Histórica, un compañero que finalmente hizo su tesis doctoral en Barcelona, César Osorio, lo hizo sobre la utilidad de los documentos de los archivos de derechos humanos para que los jóvenes de Colombia entiendan que no se pueden repetir estos hechos y que les sirva como lección de ética, de principios y tal, ¿no? Por tanto, y esta fotografía, para acabar, esto es no de la ciudad, porque es una ciudad del norte de África que intervinimos Archiveros Sin Fronteras, pero así estaba la documentación. Cuando fuimos nos dijeron, no, está en el subterráneo, porque cuando llegó el nuevo grupo político quería más lugar para los despachos y nos hicieron bajar los archivos al subterráneo. Clásico, además, al lado de conducciones de agua, perfecto para que suceda el desastre fatal, ¿no? Entonces, lo único, que el que lo bajó, que yo le dije que yo le daría una medalla, tuvo visión. Dijo, al bajarlo vi que si lo bajábamos de cualquier manera, en 2 días estaría
todo por el suelo tirado. Entonces se dedicó a atarlo con cordeles. Mírenlo. A ver si lo consigo. Fíjense cómo está todo esto atado. Lo ató y en medio año conseguimos reponer el archivo en condiciones. Si esto no hubiera bajado así, se hubiera empezado a caer las cajas, a caerse por el suelo, a amontonarse. No, él tuvo conciencia de que si otro día se tenía que reponer esta información, que estuviera atada, era un principio básico porque los expedientes se mantendrían unidos y los podíamos recuperar, ¿no? Por tanto, a veces la inteligencia natural es tan buena como la metodología archivística, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que sería. Pues muy bien, disculpad, me he alargado más de lo que tocaba. Gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, encantado en atenderos. Muchas gracias. Sin duda alguna, agradecemos sus interesantes aportaciones, las cuales nos invitan a realizar un ejercicio de reflexión respecto al tema. Y a continuación, abrimos un espacio de preguntas que tuvieran a bien formular los asistentes. Bien, antes de que tomen la palabra, reconocer la presencia del coordinador de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, el doctor Gavino, que está ahí por la puerta, y el doctor Igor Cerda, que también por ahí se incorporó mientras estábamos en la charla. Muchas gracias. Si hay participaciones, muchas gracias a los alumnos de la licenciatura en Seguridad Pública por su paciencia, por su atención. Notaba que algunos asentían, otros decían que no. Entonces, es un buen momento para platicar todas esas inquietudes, las que tengan. ¿O alguien más? Sí, bueno. Buenas tardes, soy Silvia Hernández Calixto, un gusto. Mi pregunta sería acerca sobre los archivos. ¿Es esto como parte, lo sentí un poco por parte judicial, pero no hay otra forma en la que la misma sociedad o algún grupo marginado pueda administrar esos archivos para que sean recuperados y no sean solo desplazados y dejados en el olvido? Claro, si entiendo bien tu pregunta, me preguntas cómo podríamos hacer para evitar los desplazamientos de archivos o no te he entendido la pregunta. Sí, algo así. Sí, de hecho eso, pero en grupos más pequeños en las que no tengan tanta, ¿cómo podré? ¿Organización detrás o metodología? Sí. No, ahora hay una... En archivística ahora ha aparecido un movimiento que se llama el archivo social, que es un movimiento como muy de izquierdas y tal, que hablan de los archivos comunitarios. Dicen que al lado de la archivística más o menos institucionalizada, metodológicamente solvente, con profesionales, hay mucha gente que tiene archivos que no son conscientes de su importancia, o lo son, pero no tienen los instrumentos para hacerlo, ¿no? Esta gente defiende, y en Colombia han hecho la prueba, en hacer cursos de formación para gestores de archivos comunitarios. Es decir, como aquí en México, en Colombia existen también muchas comunidades indígenas, no con la profusión de ustedes, pero también muchas, ¿no?, que manifestaban esta preocupación. Es decir, había una masacre por parte de las FARC o del ELN, el ELN que aún sigue en acción, el Ejército de Liberación Nacional, por cierto fundado por un jesuita español, ¿no? Aún sigue en acción esta gente, ¿no? Entonces llegaban a un pueblo y arrasaban, y luego o se instalaban allí. Al cabo de un tiempo venía el ejército y les cometía también una tropelía porque decía que eran aliados de las FARC. Y luego venía las FARC y decía que como el ejército había estado por allí, y los pobres eran siempre víctimas de un enfrentamiento entre el poder institucional, con abusos importantes, del poder, aquel momento de movimientos de liberación que con el tiempo fueron derivando también en distintas formas. Estas comunidades tenían conciencia de ser objeto de la violencia, pero eran poco atendidas por la sociedad. Y tenían documentos
Y eso es lo que ellos alegaban. Nosotros tenemos grabaciones en vídeo, tenemos fotografías, tenemos testimonios del continuo abuso que hemos sufrido a manos del propio Estado y de los grupos armados. Porque, cuidado, al lado de las FARC y el ELN había los grupos más de las autodefensas, todos los grupos, los paramilitares, decía, un escenario el caso colombiano me refiero, ¿no? Lo digo porque esta gente reivindica que también ellos quieren estar presentes en el debate de los derechos humanos, en el debate de la reparación, pero no quieren soltar sus archivos. Ellos son conscientes de que tienen un patrimonio que les es propio y piden medios para poderse gestionar. Y en Colombia, pues un poco la línea que tú decías, ¿no? No quieren dar sus archivos al Estado. Otro caso dicen, si quiere el Estado, que nos ayude a organizarlos, los digitalizamos y los cederemos al Centro Nacional de Memoria, al Archivo General de la Nación, pero nosotros queremos tener esta documentación porque la sentimos como propia y de maneras muy diferentes. Dibujos que hacían las mujeres, cánticos, poesía, que también, y acabo, abren una nueva visión del archivo más allá de lo tradicional. O sea, la visión de esta gente del archivo no es el documento creado por una institución, sino es pues unas canciones, unas poesías, unos escritos, mujeres que tejían dibujos alegóricos a los hijos desaparecidos, es decir, una producción que no está contemplada en los elementos clásicos de la archivística, pensamos en clave, documentos textuales, documentos audiovisuales, etcétera, ¿no? Por tanto, es otra mirada que los archivos también debemos preocuparnos, de estas sociedades, entre comillas, fuera de la circulación oficial, que reivindican un papel, reivindican justicia, verdad, memoria, pero quieren mantener vivos lo que es la identidad y la memoria de su comunidad, que son estos archivos, si quieres, muy poco institucionales, pero muy importantes. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Nadie más? Sí. Documentos que son Bueno, que la valoración documental actual podría desechar, se crean, ¿no?, estas investigaciones. Entonces, me parece que es importante resaltar esa parte. Y bueno, yo me encuentro en un archivo municipal y digo, wow, tiene 100 años de creación y tiene 5 cajas históricas. No hay nada que hacer, o sea, hay que conservar lo que tiene. Entonces, lo que yo le dije a esa persona encargada del archivo, le digo, no hay que tirar nada. Lo poco que hay que tratar de resguardarlo, organizarlo y preservarlo, ¿no? Porque es la historia institucional. Entonces, este tipo de casos se da mucho en los municipios, ¿no? Esa parte, pero qué interesante todo lo que usted nos ha planteado sobre la importancia de esas cosas, y más cuando somos historiadores, más nos interesan esos detalles, ¿no? Bueno, eso sería solamente como comentario. No, solo muy brevemente, ¿no? El tema de la valoración a mí me preocupa porque en la archivística tenemos una metodología muy clara. Utilizas el método clásico de Schellenberg, valores primarios, valores secundarios. Primarios, valor administrativo, valor jurídico, valor fiscal, secundario, informativo, testimonial, histórico y a casa. Pero ahora esto es muy sistemático. Luego viene la macrovaloración funcional, que es mucho más sutil, la estructura y el posicionamiento del equipamiento, la estructura y el reflejo de los documentos en la sociedad, y tiene mucho discurso, pero dice, bueno, ¿y esto cómo se aplica? La